Hola, mi nombre es Melanie Charit Contreras López y el tema que voy a exponer es hormonas sexuales, embarazo y parto. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a dar una introductoria acerca de la anatomía e histología de los órganos sexuales masculinos y femeninos. Iniciaremos con los masculinos, los cuales se dividen en internos y externos. Vamos a tener en los internos los testículos. Los testículos son un par de órganos ovoides que están dentro de las bolsas escrotales suspendidos por los cordones espermáticos y van a tener una longitud de 4 centímetros y un espesor de aproximadamente 2.5 centímetros. Van a poseer una cara medial, una cara lateral, un borde anterior, un borde posterior, un polo superior y un polo inferior. Luego vamos a tener las vías espermáticas que van a iniciar con el epidídimo. El epidídimo es un órgano en forma de coma o de semiluna y este anatómicamente va a estar dividido en 3 porciones, que es la cabeza del epidídimo, siendo la porción superior y más ancha, seguida del cuerpo del epidídimo, que sería la porción medial, y por último la porción inferior, que es la cola del epidídimo, y esta se va a continuar con la siguiente vía espermática, que sería el conducto deferente. El conducto deferente mide aproximadamente 45 centímetros de longitud y se va a extender desde la cola del epidídimo hasta el conducto excretor de la vesícula seminal. ¿Para qué? Para formar la siguiente vía espermática, que es el conducto eyaculatorio. El conducto eyaculatorio mide aproximadamente 2 centímetros de longitud y este va a atravesar oblicuamente a la próstata para terminar en la última vía espermática, que es la uretra. Luego vamos a tener las glándulas anexas. Iniciamos explicando las vesículas seminales. Estas son un par de vesículas piriformes que se encuentran inmediatamente detrás de la vejiga y son las encargadas de producir la mayor parte del volumen del semen eyaculado. Luego vamos a tener la próstata, que es una glándula en forma de castaña y esta va a poseer 4 caras, una anterior, una posterior y 2 laterales. Por último, hablamos de las glándulas bulbouretrales o de Cowper, y estas son un par de glándulas redondeadas que tienen el tamaño aproximadamente de un guisante. Se van a encontrar a los lados de la uretra membranosa. Luego tenemos los órganos sexuales masculinos externos, en los cuales consta el escroto, que es el que recubre al testículo, al epidídimo y a una parte del cordón espermático, y este va a tener 6 capas, diciendo que la capa más externa es la piel y va a tener una pigmentación más oscura a comparación de otras partes del cuerpo. Esta parte va a ser bastante sensible, y la capa más interna va a ser la túnica vaginal. Luego tenemos al pene. El pene va a estar frente al escroto y este va a poseer una base, raíz, un cuerpo y el glande, y decimos que el cuerpo y el glande son la parte libre o móvil del pene. Este va a tener distintas medidas dependiendo cuál sea su estado. Si su estado es en reposo, va a ubicarse delante del escroto y este va a estar blando, flácido, y va a tener una longitud de 9 a 12 centímetros con una circunferencia de 9 centímetros. Sin embargo, cuando esté erecto, este va a adquirir una forma rígida, dura, y ahora se va a posicionar delante de la cavidad abdominal porque al momento de la erección pues obviamente va a ascender y ya va a tener una longitud de 12 a 15 centímetros y una circunferencia de aproximadamente 12 centímetros. Ahora vamos a hablar de la anatomía de los órganos sexuales femeninos. Estos también se dividen en internos y externos. En los internos vamos a iniciar con los ovarios. Los ovarios son un par de órganos ovoides que tienen exteriormente, se ven como una nuez muy grande, y estos van a poseer, igual que los testículos, una cara medial, una cara lateral, van a poseer un borde anterior, en este caso este es donde va a estar unido al mesovario, un borde posterior y un polo superior también llamado extremidad tubaria y un polo inferior llamado extremidad intrauterina. Estos se van a situar en las fosas ováricas, prácticamente están
libres. Luego vamos a tener a las trompas de falopio o las tubas uterinas, y estas van a ser un par de estructuras que se van a situar a los lados del útero, siendo un tubo alargado de 10 a 15 centímetros, teniendo 3 porciones. El istmo, que es la parte como un cordón, va a estar seguida de la ampolla, que es la parte más larga y gruesa, para terminar en el infundíbulo, que tiene forma de pirámide, y al final del infundíbulo vamos a encontrar de 10 a 15 fimbrias. Luego tenemos al útero. El útero es un órgano muscular hueco y este va a tener una posición anteversa. Para dividirlo anatómicamente podemos utilizar la parte del istmo, que es una parte estrecha, y decimos que todo lo que está arriba de este va a ser el cuerpo uterino y todo lo que está debajo de este va a ser el cuello o cervix uterino. Por último, en los órganos sexuales internos vamos a tener la vagina. La vagina va a ser el órgano de copulación femenino, y este va a ser un conducto con pliegues que va a estar bastante inervado, vascularizado y va a ser elástico. Luego tenemos a los órganos genitales externos, que estos, en general, todo esto va a formar a la vulva, pero sus partes más prominentes o las que más se logran ver son el monte del pubis o de Venus, que aquí van a crecer vellos, y los labios mayores. Lo que está entre estas estructuras van a ser los labios menores y el clítoris. Recordemos que el clítoris es un órgano eréctil que va a tener un cuerpo y un glande. Por último, tenemos a la mama. La mama va a ser una prolongación en forma de cono que va a estar en la parte anterior del tórax. Este internamente va a estar formado por tejido adiposo, va a tener los lobulillos o lóbulos, que vamos a explicar en histología, va a estar suspendido por el ligamento suspensorio de la mama, y externamente vamos a ver lo que es la areola, que la literatura dice que va a ser rosácea, sin embargo va a ser una parte más pigmentada que otras partes del cuerpo. Esta va a tener una apariencia así como que arrugadita. Y por último, una prominencia, que es el pezón. Tiene forma de un cono trunco y es la manera en que los líquidos pueden salir desde la glándula mamaria hacia el exterior. Ahora vamos a hablar de la histología de estos órganos. Vamos a empezar con la histología de los órganos sexuales masculinos. Nos vamos a enfocar a las partes funcionales que nos van a servir para explicar la fisiología. Entonces decimos que el testículo va a tener una cápsula de tejido conjuntivo que también se llama, que recibe el nombre de túnica albuginea, y en este vamos a encontrar de 200 a 300 lobulillos testiculares, los cuales van a estar separados por tabiques que no están terminados de tejido conjuntivo. Estos van a tener una forma piramidal y por cada lobulillo testicular vamos a encontrar de 2 a 4 túbulos seminíferos. El túbulo seminífero es el epitelio seminífero propiamente dicho de los testículos. Y aquí, en estos túbulos seminíferos, este es un cohorte más acercado, vamos a encontrar que tiene una lámina basal, y entonces dentro de la lámina basal vamos a encontrar las células de Sertoli, que van a estar entre los espacios de las células espermatogénicas, sabiendo que las espermatogonias están literalmente pegadas a la lámina basal, y que en el intersticio vamos a encontrar las células de Leydig, también llamadas células intersticiales. Recordemos que estas pueden tener inclusiones lipídicas. Y aquí vamos a encontrar células mioideas, fibroblastos y capilares. Luego vamos a tener el epidídimo. El epidídimo va a estar formado por conductillos eferentes, pero solamente en la porción de la cabeza del epidídimo, y en el cuerpo y la cola vamos a encontrar el conducto del epidídimo, que va a ser epitelio pseudoestratificado. Epitelio pseudoestratificado, disculpen, no recuerdo lo último, va a estar formado por
dos tipos de células. Las células principales, que van a ser cilíndricas y van a tener hacia la luz, van a tener unas microvellosidades que se llaman esterocilios, y en la capa basal vamos a tener células basales, que van a ser las células madre productoras de las células principales. Exteriormente a esto vamos a encontrar una capa de músculo liso y luego una capa de tejido conjuntivo denso. Luego tenemos a la próstata. La próstata va a estar formada por unas 30 a 50 glándulas tubuloalveolares, y así como vemos aquí en la imagen, esta va a tener un epitelio glandular que va a ser pseudoestratificado y se va a dividir en tres capas. Va a ser una mucosa interna, una submucosa intermedia y una periférica. En este no se puede apreciar la periférica, pero podemos ver el epitelio glandular, en donde hay dos tipos de células distintas: las células secretoras y las células basales. Lo mismo que como en el anterior, las células basales van a ser las células primitivas para las células secretoras, y las células secretoras van a ser las encargadas de producir una parte del semen. Esto que vemos aquí son unas concreciones prostáticas y se van dando conforme avanza el tiempo y las personas se van envejeciendo. Luego tenemos a las vesículas seminales, es esta del lado derecho y del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a tener las glándulas de Cowper. En las vesículas seminales vamos a encontrar tres paredes: una mucosa interna que va a estar revestida por epitelio pseudoestratificado, una de músculo liso que va a ser la intermedia, y una fibrosa que aquí no se logra observar. Aquí nos está haciendo énfasis en estas células que son las células secretoras, las que están en la periferia. Luego tenemos las glándulas de Cowper, o también llamadas bulbouretrales, y estas van a tener también glándulas tubuloalveolares distribuidas en un epitelio cilíndrico simple. Solamente va a haber una capita, y aquí se va a producir una sustancia amarillenta que, entre otras cosas, va a transportar fructosa, que va a ser lo que va a nutrir a los espermatozoides. Luego tenemos la histología de los órganos reproductores femeninos, y vamos a empezar con el ovario. El ovario va a tener una cubierta de epitelio germinativo, que va a ser una capa de epitelio cúbico plano, y luego va a tener una túnica albugínea muy pequeña, y debajo de esa túnica vamos a encontrar dos zonas. Vamos a encontrar la zona cortical, que va a ser la de la periferia del óvulo, que es donde se van a encontrar todos los folículos, que son estos de aquí, inmersos en tejido conjuntivo, y vamos a encontrar también el estroma del ovario, y en la parte medial vamos a encontrar la zona medular, que va a estar dada por tejido conjuntivo laxo. Aquí vamos a encontrar principalmente vasos sanguíneos. Cabe destacar que no hay una división totalmente dada para la zona cortical y la zona medular. Luego tenemos las tubas uterinas. Las tubas uterinas van a tener una pared gruesa y van a tener una luz bastante estrecha, por lo cual va a estar dispuesta en tres capas. De la más externa a la más interna vamos a tener la serosa, que aquí no se aprecia, la muscular, que va a estar dada en fibras circulares y longitudinales, y la capa más interna, que va a ser la mucosa, y esta va a estar revestida por epitelio cilíndrico, por epitelio cúbico pseudoestratificado, cilíndrico pseudoestratificado. Y aquí estamos viendo las prolongaciones. Todas estas son prolongaciones de la capa mucosa que van a ir hacia la luz de la tuba uterina. Y vamos a encontrar dos tipos de células: las células no ciliadas y las células ciliadas. Las células ciliadas con sus cilios se van a encargar de barrer todo el líquido producido hacia el ovario, y las células no ciliadas, también llamadas en tachuela o secretoras, son las encargadas de secretar sustancia nutricia para el óvulo. También va a estar inmerso en una capa de tejido conjuntivo. Luego tenemos
al útero. Como sabemos, el útero está dado en 3 capas y hablando desde interna a externa, tenemos la luz del útero y está seguida del endometrio. El endometrio está dado en 2 capas, la capa funcional y la capa basal. Recordemos que la capa funcional es la que va a sufrir cambios al momento de la menstruación, es la que se va a quitar, por así decirlo, y la capa basal es la que la va a volver a formar. Luego vamos a tener, esta va a ser la capa mucosa, literalmente es la capa mucosa. Luego vamos a tener la capa muscular, que es equivalente al miometrio, y aquí vamos a tener 3 capas distintas. Vamos a tener la más externa, que es la capa externa longitudinal, la media, que es la capa media circular, y la capa longitudinal interna, que es la más interna literalmente, y esta va a tener fibras circulares en su mayoría. La última capa va a ser el perimetrio, que sería el equivalente a la capa serosa, y el perimetrio va a cubrir la parte posterior del útero y una parte de lo anterior del útero. Lo que no tenga esta capa va a tener tejido conjuntivo laxo. Este es un corte más acercado y aquí vemos la luz del útero y vemos cómo el endometrio, la mucosa, va a tener epitelio cilíndrico simple. Aquí va a estar la capa funcional, también van a haber glándulas endometriales y acá vamos a ver la capa basal. Ahora estamos viendo un corte de la vagina y la vagina va a estar dada en 3 estratos distintos. De internos a externos vamos a tener la mucosa, que es toda esta, es bastante gruesa, y la mucosa va a tener epitelio estratificado plano y celular y fibras longitudinales. Esta no va a poseer glándulas secretoras. Luego vamos a tener la capa muscular, que es la capa media, y por último la capa adventicia, que es la más externa y aquí no se ve. Cabe destacar que dice luz revestida por epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Esto quiere decir que, como ya les había dicho, no tiene glándulas, entonces toda la lubricación que vaya a tener la vagina va a ser de las glándulas que vienen del cuello uterino, porque en la vagina no hay. Y aquí hablamos de las glándulas mamarias. Recordemos que habíamos dicho que las glándulas mamarias estaban dadas en lóbulos, y estos lóbulos van a terminar en unos más pequeños que van a tener la denominación de lóbulo glandular mamario, y cada lóbulo más pequeñito va a tener una denominación más larga, pero por sus siglas en inglés le vamos a decir TDLU. Vamos a encontrar de 15 a 20 lóbulos separados por tejido conectivo fibroso, y aquí es donde vamos a tener las TDLU, y estas van a poseer células epiteliales secretoras de leche o células epiteliales secretoras, que son las que van a recubrir los sistemas de conductos, porque recordemos que aquí tenemos el conducto galactóforo, recordemos que tenemos el conducto lobulillar, entre otros, y estas células se van a encargar de revestir todos estos conductos. Estas van a terminar en uno solo, que es el conducto galactóforo, que es el que ya va a tener conexión con el exterior. Estas que vemos aquí son células mioepiteliales, y estas células van a estar inmersas en la parte profunda de las células epiteliales y van a formar algo así como una red, por lo cual se va a ver como una canasta. Aquí lo podemos ver. Aquí está la célula mioepitelial y está revistiendo a la otra y sí parece una canasta. Ok, aquí ya vamos a empezar a hablar acerca de la fisiología. Vamos a empezar con algo generalizado, por así decirlo. Este es el sistema hipotalámico hipoficiario portal. Este sistema es el que nos va a describir las vías para que
se produzca la hormona liberadora de gonadotropinas en el hipotálamo y cómo va a llegar a la hipófisis, ¿ok? Esta se va a producir principalmente en el núcleo arcuato y en la zona preóptica, y los axones de estas neuronas van a desembocar en la eminencia media, y de la eminencia media van a tomar el transcurso por los vasos portales para llegar directamente a la hipófisis anterior, específicamente a las células galactóforas, para que de aquí se produzca la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Luego vamos a tener la secreción de las gonadotropinas. Esto no está tan difícil como se ve. Es un proceso un poco fácil. Este va a comenzar, recordemos que aquí estamos en la hipófisis, en una célula galactófora de la hipófisis. Lo primero que va a pasar es que la GNRH va a llegar a su receptor y se va a unir a él. Su receptor, aquí está, es un receptor acoplado a proteína G. La GNRH se va a unir a él y va a salir una subunidad de la proteína G, que es la GQ, y esta va a activar a la fosfolipasa C. ¿Qué es lo que va a hacer esta fosfolipasa C? Esta va a estimular la activación del IMP cíclico y del diacilglicerol. ¿Para qué? Bueno, el diacilglicerol, al momento de ser activado, va a estimular a la sintasa C, si no mal recuerdo, y esta lo que va a producir es que se desencadene una respuesta indirectamente y se empiecen a transcribir más hormonas folículo estimulantes y luteinizantes. Es aquí cuando recalcamos que las folículo estimulante y la luteinizante van a tener dos subunidades, una alfa que va a ser totalmente igual y una beta que va a ser distinta, y esta distinción le va a dar la especificidad a cada una. ¿Cómo se van a secretar? Bueno, como la vía está dada por el GNRH y este se secreta de una manera pulsátil, estas hormonas también se van a secretar de una manera pulsátil. ¿Por qué? Porque como está en constante contacto con su receptor, puede desarrollar lo que es la desensibilización del receptor, por lo cual yo entiendo que necesita tener un tiro más fuerte para que se pueda activar, porque si no, no se va a secretar la cantidad adecuada de hormona luteinizante y folículo estimulante. Entonces, después de que sea pulsátil, ya va a salir, y recordemos que se había también estimulado el IMP cíclico, y este lo que va a hacer es que va a liberar el calcio que va a estar de reserva en la célula, y al final nos va a dar una exocitosis y nos va a terminar liberando la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Continuamos con el eje hipotálamo, hipófisis, testículo. Este eje va a estar integrado por estructuras endocrinas que ya mencionamos, que son el hipotálamo, la hipófisis y en este caso los testículos. ¿Cuáles van a ser sus funciones? La espermatogenia, la realización del acto sexual y la regulación de las funciones reproductoras mediante las hormonas. Por ejemplo, la maduración secundaria de los caracteres sexuales. La hormona luteinizante y la folículo estimulante van a controlar a las células de Leydig y de Sertoli en los testículos. ¿Por qué voy a decir esto? Porque bueno, este de aquí es el eje hipotálamo, hipófisis, testículo,
y este se inicia a, como ya explicamos un poco anteriormente, en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, en donde se produce la GnRH y se lleva hasta la hipófisis anterior por una retroalimentación positiva, y de la hipófisis anterior vamos a tener dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante va a tener acción en las células de Sertoli. Recordemos que las células de Sertoli están en los túbulos seminíferos, dentro de los túbulos seminíferos, y estas van a producir inhibina. La inhibina, como su nombre lo indica, es la que va a encargarse de inhibir este proceso, pero ahorita les voy a decir por qué. La luteinizante va a tener efectos sobre las células de Leydig y esta va a producir andrógenos, y estos a su vez se van a aromatizar para producir estrógenos. Lo mismo va a suceder con la célula de Sertoli. Tiene tres caminos posibles: proteína ligadora de andrógenos para la contribución de espermatogénesis, y también este va a sufrir una aromatización para tener estrógenos. ¿Por qué vemos una retroalimentación negativa hacia aquí arriba, hacia acá también y hacia acá? Bueno, es muy fácil. Así como en la mayoría de los ejes, se necesita una retroalimentación negativa cuando el sistema se da cuenta que ya fue suficiente, que ya no necesita más de esas moléculas, por lo cual envía una señal para que éstas se bloqueen y ya no se produzcan más. Entonces, el bloqueador de la folículo estimulante va a ser la inhibina, el bloqueador de la luteinizante van a ser los andrógenos, la testosterona. Lo mismo va a ser para acá, para el hipotálamo. Estos van a bloquearlo o al menos disminuir la producción porque ya no necesitan más hormonas. Entonces, vamos a hablar ahora de la testosterona. La testosterona es la principal hormona de los testículos y este es un esteroide que se va a producir a partir del colesterol en las células de Leydig. También se puede producir por la androstenediona, pero esta está en la corteza en la corteza suprarrenal. De igual manera, estos se pueden producir en el ovario, en la mujer, en menor cantidad. Va a existir una secreción de 4 a 9 miligramos por día, y la secreción pues es regulada por la hormona luteinizante, porque ya dijimos que esta es la que va a tener efecto sobre las células de Leydig. Esta es la testosterona y esta es su manera de sintetizada, porque realmente es así, pero lo vamos a decir lo más comprensible y rápido posible. Va a tener su precursor, que es el colesterol, y este va a estar en las adiciones lipídicas de las células de Leydig, y luego este va a pasar de la mitocondria externa a la mitocondria interna, y aquí va a haber una escisión de la cadena lateral, y después de la escisión de la cadena lateral nos va a formar este compuesto que se llama pregnenolona, y este compuesto de la pregnenolona nos va a dar obviamente otro precursor, va a ser
cuenta que viene igual que el masculino, del sistema nervioso central, en el hipotálamo va a liberar la GnRH y va a llegar a la hipófisis anterior.